lugar, pedir disculpas, mis estimados suscriptores y no suscriptores. En el video anterior el audio de la voz no salió tan bien, pues estamos todavía grabando con nuestros audífonos o a veces con el celular. Pero ya muy pronto les prometemos que vamos a mejorar la calidad de audio de nuestros videos. Hoy quiero mostrarles por qué se celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo. Según una fuente del diario Gestión, esta fecha se rinde homenaje a los mártires de Chicago, quienes marcharon y murieron por mejores condiciones para los trabajadores. Y gracias a ellos, hoy en día, a nivel del mundo, ya tenemos establecido las 8 horas diarias de trabajo. El 1 de mayo, en varios países del mundo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, fecha en que se reivindica y hace un homenaje a los mártires de Chicago, quienes marcharon para que se establezcan mejores condiciones laborales y la jornada de las 8 horas de trabajo, vigente hasta nuestros días. Este grupo de sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en 1886 tras participar en las marchas masivas del 1 de mayo de 1886. Qué lamentable, ¿no? Solamente por reclamar un derecho fueron ejecutados. El reclamo de los trabajadores era claro: un pedido de reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando en ese momento era común trabajar entre 12 y 16 horas. Imagínense. Inicialmente, la protesta había convocado a 80,000 trabajadores, pero terminó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas de los Estados Unidos. Fue histórica la movilización luego de la fuerza demostrada por los obreros en sus reclamos, que se instauró aquella fecha como el Día del Trabajador. La reivindicación de la jornada laboral de 8 horas de trabajo. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas. Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Este era un reclamo que venía desde la primera mitad del siglo XIX, en el contexto de la revolución industrial, marcada por jornadas de hasta 18 horas, salarios miserables y condiciones laborales de semi-esclavitud. Y ya en 1884, sindicatos mayoritarios como la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo y la Federación Estadounidense del Trabajo establecieron que el 1 de mayo de 1886 sería el último día de plazo para que los empleadores implementen la jornada de 8 horas, como exigía la llamada Ley Ingersoll, promulgada por el gobierno. Sin embargo, las empresas se resistieron a acatar dicha medida, y en respuesta los obreros anunciaron que el día elegido se haría una huelga general. Este movimiento había sido calificado por la prensa local como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas, y manifestando que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. El conflicto se extendió por otras ciudades norteamericanas, logrando que se lleve a cabo 5,000 huelgas en simultáneo. Pero qué fuerza, ¿no? La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y al sector empresarial, que creyeron ver en estas manifestaciones al inicio de una revolución anarquista. Sin embargo, la fábrica de McCormick de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores, y el 1 de mayo de aquel año la policía disparó contra los manifestantes que se encontraban en las puertas de la fábrica. Durante los siguientes días murieron más trabajadores, hasta que el día 4 una bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso conocido como el atentado
de Haymarket. En respuesta, la policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y el toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados de asesinar a los policías. No sé si sucede en tu país, pues en el Perú aquel que reclama sus derechos, aquel que defiende que se cumpla la constitución política del país, son acusados de terroristas. El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, 2 de ellos a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada, pero así lo asesinaron. Tras los acontecimientos de Chicago, las compañías fueron accediendo paulatinamente a fijar la jornada de trabajo en 8 horas hasta la época moderna. Las celebraciones en la actualidad. En la actualidad, muchos países conmemoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. Perú, Italia, Alemania, Francia, Finlandia, Argentina, México. Sin embargo, países como Estados Unidos y Canadá celebran el Labor Day, Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre. En tanto, Nueva Zelanda lo celebra el cuarto lunes de octubre. En Australia, cada estado federal decide la fecha de celebración. El primer lunes de octubre en el territorio de la capital australiana, Nueva Gales del Sur y Australia Meridional, el segundo lunes de marzo. En Victoria y Tasmania, el primer lunes de marzo. En Australia Occidental y el 1 de mayo en Queensland y el territorio del norte. México se sumó a la conmemoración en 1913, luego de que varias organizaciones obreras oficializaran la fecha conmemorativa. En tanto, en Perú la conquista de ese derecho se logró el 15 de enero de 1919. Yo te pregunto, ¿será que en realidad se da las 8 horas de trabajo? ¿Ya no se dará explotación? ¿Se pagará un sueldo que recompense el trabajo, el esfuerzo de todos estos trabajadores? Que Dios los bendiga eternamente.